Y aunque suene trillado, no me voy a cansar de decir que los mejores auspiciadores de cualquier evento son sus participantes. Un aplauso para ustedes. Y les dije que Cercas venía con una sorpresa. Bueno, en este juego entre las palabras y la realidad, entre creación y sociedad en el que llevamos embarcados desde que comenzó el Congreso, vamos a escuchar ahora la voz de uno de los más destacados autores de la lengua española de nuestro tiempo, el escritor español Javier Cercas, en un diálogo que presumo que será intenso y punzante con Mayra Montero. Mayra Montero no necesita presentación porque yo sé que el aplauso de todos ustedes la va a reconocer. Javier, por otro lado, es un autor interesado en la historia y en la memoria, en la huella que el pasado deja sobre el presente, en los ecos que despierta. Javier Cercas ha sido galardonado con el Independent Foreign Fiction Prize en Reino Unido, el premio Malraux en Francia, el premio Metropolis Blau en Canadá, el premio Taofen en China, el premio Green Sun Cavour en Italia y los premios Cálamo, Planeta y Nacional de Narrativa en España, entre otros muchos. Es autor de libros memorables como Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante, Las Leyes de la Frontera, El Inspector o El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Libros que van de la Guerra Civil Española o el golpe de Estado que estuvo a punto de frustrar la democracia en España en 1981, hasta la figura del Papa Francisco y el universo del poder de la Iglesia Católica. Y aquí hay un mundo de conversación. Así que con ustedes, Javier y Mayra. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Las reglas son que tenemos 40 minutos para conversar y luego 20 para que el público participe, pero podemos ser flexibles porque tampoco vamos a interrumpir abruptamente su conversación. Gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, yo tengo que hacer una gran confesión. Cuando a mí me dijeron que iba a estar con Javier Cercas, me quedé muda, intimidada, y me sentía, digo sí, digo no, pero... Y mi hermana, que es muy astuta, me dijo, ¿pero qué te pasa? Y le digo, es que él es muy inteligente. Y me dijo, pero tú también eres inteligente. Claro, es mi hermana. Tú también eres inteligente. Y le digo, sí, pero es que él es más que yo. Bueno, es que realmente Javier forma parte de, o tiene una aureola así, porque todos mis cuñados, que son muchos en España, lo adoran y lo leen y lo siguen. De hecho, en su último libro, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, hay una frase que cuando yo la leí me quedé en shock, me quedé fría, porque mi difunto esposo formaba parte de una familia de 18 hermanos y no fueron 20 porque la buena señora perdió un embarazo de gemelo, pero era de esas familias que ganaba premios de natalidad. El padre era comisario de la policía, ella era una señora muy católica, pero adoraba a su marido. Y un hermano, mi marido tenía 11 hermanos detrás de él y 6 delante. Y un hermano de los que estaba delante, que había estudiado filosofía, todos son abogados o libreros, había estudiado filosofía y era muy de Séneca, muy de los estoicos, de Epicteto, de toda esa gente. Cada vez que ellos se reunían yo decía, esto es una película de Woody Allen, porque eran todos los traumas de cuando eran chiquitos. Y uno de ellos me dijo, yo una vez le pregunté a mi mamá si nos quería mucho. Y ella me dijo, los quiero a ustedes mucho, pero más quiero a su padre. Y da la casualidad que la mamá de Javier también le dijo eso.
los quiero mucho. Cuando yo leí eso dije, bueno, eso es de las mujeres de esa época, quizá, no sé, aunque ellos son, bueno, algunos son menores que tú y otros son mucho mayores. Bueno, quería decirle que para todos aquellos que seguimos las novedades, la buena literatura en español, porque leyendo a los buenos es que aprendemos a escribir. Javier Cercas es un nombre obligado hace muchísimos años. Aunque no fue su primera novela, Soldados de Salamina se convirtió en la primera novela para todos sus lectores, una novela deslumbrante realmente. Un libro que nos hizo adictos a todo lo que iba a venir después. Como ya saben, este conversatorio se titula Los fantasmas del ayer, que a mí sinceramente, no sé si tú le pusiste el nombre, ¿fuiste tú? Menos mal, porque a mí me suena a bolero o a ranchera, algo así como los aretes que le faltan a la luna, o sigo siendo el rey. Pero me atrevería a postular aquí que todas las novelas, toda la ficción de los buenos autores está llena de fantasmas. Y no me refiero a que los personajes sean fruto de la imaginación o de una época remota, sino que mientras uno escribe, aunque sea una novela de ciencia ficción, futurista, distópica, los escritores despiertan en sí mismos un sinnúmero de fantasmas interiores, que luego van a volcar en la historia que se proponen contar. Me parece, no sé si te voy a citar mal, que alguna vez oí acerca acuñar un término que me encantó, el de los relatos reales. ¿Es verdad? Totalmente. Ay, qué bueno. En todo caso, creo que él trata de situarse en el tiempo de un suceso concreto o de una anécdota para luego analizarlo desde la perspectiva actual, con mucha ética. Eso sí me parece interesante. En efecto, se materializan importantes fantasmas teniendo en cuenta el interés sin duda necesario que tiene este escritor por la guerra civil y por la transición en España. También, ya voy a hacer la pregunta, no se inquiete, también en casi todas sus novelas hay un efecto psicológico. La psicología de los personajes en las novelas de Cercas es muy importante. Por ejemplo, ¿qué factores llevan a esos personajes a determinadas acciones? Eso es evidente en El impostor. Ese señor que se hizo pasar por víctima de los nazis. Quiero decir que hay otra gran impostora, hay una serie o una película de Netflix de una mujer que se hizo pasar por una víctima de las Torres Gemelas y era mentira total, inventó un cuento. Son realmente magos inventando su historia. Bueno, y esto es muy perceptible también en La velocidad de la luz, una novela que tiene una vigencia tremenda y que yo creo que trae a los fantasmas de la guerra a un presente que hoy es más complicado que nunca. Y aquí va mi primera pregunta. Tal como pintan las cosas, Javier, la verdad que no sé, pero algún día vas a tener que escribir de verdad de unos fantasmas que no solo pueden volver, sino que ya volvieron y que son los fantasmas de la ultraderecha en España. Me encantaría oírte hablar de eso y además, si a ti te parece que todo este resurgimiento de actitudes ultraconservadoras, de auténticos desprecios a los inmigrantes e incluso fascistas, se debe a los fallos de la izquierda
y a un desencanto con el gobierno socialista. Yo siempre me lo pregunto cuando veo los noticieros. Bueno, la verdad es que yo preferiría seguir escuchándote a ti, porque no puedo mejorar lo que has dicho. Yo no voy a hablar bien, o sea, soy incapaz de hablar bien de mí mismo, en cambio me encanta que tú hables bien de mí mismo, me parece maravilloso. Conozco demasiado bien mis defectos, me conozco demasiado bien. Tú, como no me conoces, por eso hablas bien de mí y te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Montaigne decía, es una de las frases más inteligentes que yo he leído en mi vida: la vie est ondoyante, ondoyante. La vida es ondulante. A veces sube y a veces baja. Y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Eso ocurre con la vida personal y ocurre con la historia. Ustedes han oído decir muchas veces, se dice siempre, la historia no se repite, la historia nunca se repite. Es falso. Es totalmente falso. La historia se repite siempre, solo que no se repite exactamente. Se repite con máscaras distintas. Porque los seres humanos somos estúpidos y cometemos una y otra vez los mismos errores. El retorno de la ultraderecha que tú mencionas, por desgracia, no ocurre solamente en España, ya me gustaría a mí que solamente ocurriera en España, es un fenómeno global. Lo que estamos viviendo hoy yo lo describiría así. Yo creo que lo que estamos viviendo es resultado de una crisis, todavía hoy resultado de una crisis brutal, la crisis que se nos ha olvidado, pero que es el inicio, en cierto sentido, de todo, que es la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue tremenda. Estuvo a punto de acabar en todo Occidente, estuvo a punto de acabar con el euro, ni más ni menos. Si acababa con el euro, acababa con Europa. Y si acababa con Europa, acababa con el último bastión de la democracia en el mundo, probablemente. Una crisis de dimensiones descomunales, solo comparable a la crisis en esto todo el mundo está de acuerdo, a la crisis de 1929. La crisis de 1929 provocó, como ustedes saben, la llegada al poder o la consolidación del fascismo o de los totalitarismos en toda Europa, en todo Occidente. Y el final, ¿no? La desembocadura de esa crisis enorme fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, 50 millones de muertos. Lo que estamos viviendo hoy es resultado de esa crisis de 2008 y yo no le llamaría fascismo, aunque tiene muchos elementos del fascismo. Hay quien ha argumentado que es fascismo. Yo estoy en desacuerdo, porque la historia siempre, como digo, se repite con máscaras distintas. Yo le llamo nacionalpopulismo, que tiene muchos elementos del fascismo, muchos. El principal, el nacionalismo, que es letal, que es lo que destruyó Europa en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad del siglo XX. Tiene muchos elementos, pero es distinto del fascismo. En cierto sentido es más peligroso. El nacionalpopulismo se manifiesta de maneras distintas en cada país, como el fascismo. Esto se nos ha olvidado. Pero el fascismo no era lo mismo el fascismo italiano, que fue el originario, que el nazismo alemán, que el falangismo, pongamos, español, que los diversos fascismos. Todos tenían sus peculiaridades, pero todos surgían de la misma raíz, ¿verdad? Con el nacionalpopulismo ocurre lo mismo. No es lo mismo Donald Trump, que es el símbolo ahora mismo del nacionalpopulismo en todo el mundo, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, es el hombre más poderoso de la Tierra. No es lo mismo eso que Putin o qué sé yo, el Brexit, por ejemplo, que fue un ejemplo europeo perfecto, o que la crisis catalana que vivimos en Cataluña en el año 2017, que fue una manifestación de ese nacionalpopulismo. En cierto sentido, es más peligroso que el fascismo. ¿Por qué digo que es más peligroso? Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Cuando el asalto al Capitolio, a mí me llamaron, creo que fue del New York Times, para pedirme un artículo en el que me propusieron comparar el asalto al Capitolio con el asalto al Congreso de los Diputados en 1981. Si tienen una cierta edad, lo recordarán. Yo le dediqué un libro, Anatomía de un instante, al instante en que se asalta el Parlamento español. Es el último golpe de Estado tradicional
que hemos padecido en España, ¿verdad? Un grupo de guardias civiles entrando en el Parlamento español mientras estaba eligiendo al segundo presidente de la democracia española, ¿verdad? Y exigiendo a todo el mundo que se tirase al suelo y desencadenando un golpe de Estado. Entonces me propusieron que comparase ese asalto al Parlamento español con el asalto al Congreso. Me dijeron, ahí hay un paralelismo. Y yo instintivamente dije, no lo voy a escribir porque no lo veo, no veo el paralelismo. No, y más tarde me di cuenta de por qué no había escrito ese artículo. Porque esos dos hechos solo se parecen escenográficamente. En ambos hay un asalto, pero en realidad son opuestos, son contrarios. Muy rápidamente, el asalto al Congreso de 1981, quienes lo asaltaron, lo hacían abiertamente para cargarse la democracia. Estaban en contra de la democracia, estaban en contra de las instituciones, estaban en contra de las elecciones, estaban en contra de la democracia, abiertamente, como lo estaba el fascismo, como lo estaba Hitler, como lo estaba Franco, como lo estaban en los años 20, tantísima gente. En cambio, quienes asaltaron el Congreso, el Capitolio, perdón, lo hacían en nombre de la democracia. Decían, nos están robando la democracia y por eso asaltamos esto. Claro, pues podían decir lo que quisieran. Mayra, acabó. Eso es el nacionalpopulismo, el asalto a la democracia en nombre de la democracia, el ataque a la democracia en nombre de la democracia. Y por eso es mucho más peligroso. Eso es lo que hemos visto en muchos lugares. Es decir, cuando se reúnen Xi Jinping, pongamos por caso, y Putin, dicen que ellos están defendiendo la democracia. No, la están atacando. En Europa, lo hemos visto, en Europa, el bastión de la democracia se ha hecho. Este señor que felizmente acaba de perder las elecciones en Hungría, Orbán, estaba vaciando la democracia. Eso es lo que hace el nacionalpopulismo. Es mucho más perverso que el fascismo. El fascismo lo decía abiertamente, estos no lo dicen abiertamente. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es eso, es un retorno de algunos elementos del fascismo, pero con máscaras distintas, de formas distintas. Y lo estamos viviendo en todas partes. Lo estáis viviendo aquí, lo estamos viviendo en Europa, lo estamos viendo en todas partes. Y eso es un peligro. Tú has dicho algo que me parece fantástico. No puedo estar más de acuerdo. Y es, ¿quién es el responsable de esto? Y somos nosotros. Todos. Es decir, tú has hablado de los errores de la izquierda. Yo soy un votante de izquierdas. ¿Quién es el responsable de que Donald Trump esté en el poder? Es evidente que los demócratas no lo han hecho bien. Eso es evidente. Por un lado, la izquierda, y por otro lado, todos. Porque aquí yo no soy un político. Gracias a Dios, no soy un político. Pero política viene, la palabra política viene de polis, que significa, como ustedes saben, en griego antiguo más o menos ciudad, más o menos, un poquito más grande. Y la ciudad es de todos. Por lo tanto, y todos somos responsables de la ciudad. Y democracia significa, también en griego antiguo, poder del pueblo. Esa es la etimología de la palabra. Y el pueblo somos todos. La política es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Así que somos todos responsables, ¿verdad?, de que esto esté ocurriendo. Y por eso lo primero es ser autocrítico. Es decir, no basta decir, no, los políticos, no, somos nosotros los que elegimos políticos equivocados, los que aceptamos que una democracia sea votar cada 4 años. Eso no es ni democracia ni es nada, eso es una democracia pobrísima. Poder del pueblo. Lo que hay que exigir es muchísima, para mí uno de los grandes defectos, vamos a hablar de política, bueno, hablamos de política, uno de los grandes problemas de nuestras democracias es que son escasamente democráticos. Es decir, que la democracia no puede ser votar, poner un papelito de una urna cada 4 años. Eso es parte de la democracia. La democracia consiste en que todos intervengamos, todos nos hagamos responsables de los asuntos públicos. ¿Cómo se consigue eso? Peleando para conseguirlo, controlando a los políticos. Para empezar, no eligiendo a Donald Trump, eso para empezar. Eso de entrada, pero no basta con eso. Además, ¿no?, hay que exigir a los partidos políticos que se abran. Son sectas antidemocráticas los partidos políticos en todas partes. En España, en Europa, en todas partes. Y eso, y tener una presencia muchísimo más activa en la vida pública. Y de eso todos somos responsables. Yo te veo una vena anarquista, sinceramente. Sí, pero totalmente. Sí, pero totalmente, claro.
Bueno, no sé si tenemos que hablar de esto, pero si quieres hablamos de esto. Hablamos, Hay muchos, claro. Sí, hay muchos, hay toda una línea de pensamiento, llámame anarquista, llámame como quieras, pero hay toda una línea de pensamiento muy sólido que está proponiendo un retorno a la democracia, al origen de la democracia, o a ciertos aspectos del origen de la democracia. En la Atenas clásica, donde nace la democracia, no se asusten, no se asusten, pero los cargos públicos se elegían por sorteo. Por supuesto, sí. Las mujeres, claro, no, las mujeres no contaban. No. Y los esclavos tampoco contaban, solamente entre los ciudadanos, tal, ¿no? Bueno, pero Mayra, nosotros en nuestras sociedades dejamos el destino de la gente, o sea, la libertad o la cárcel, etcétera, en manos de jurados elegidos por sorteo. Y lo hacemos. Y funciona bastante bien. No funciona mal. Yo creo que eso tiene que ser así. ¿Por qué no establecemos? Hay toda, insisto, una línea de pensamiento muy sólida, muy bien argumentada. ¿Por qué no establecemos que lo que aspira es a establecer mecanismos de participación muchísimo más sólidos y muchísimo más potentes de los que tenemos? O la democracia, o nuestras democracias van hacia ahí o no van a ninguna parte. Ese es mi punto. Si eso es ser anarquista, soy anarquista. Muy bien. Me gusta eso. Ahora, yo le tengo una pregunta muy capciosa aquí al escritor. A mí me encantaría saber, a él lo llaman del Vaticano, que si a mí me llaman del Vaticano, si me llaman para que lo presente a él y me quedo muda, imagínense del Vaticano. Bueno, no, contigo más que con el Vaticano. Pero a él lo llaman del Vaticano para escribir sobre un viaje, un libro sobre un viaje a Mongolia del Papa. Y yo le pregunto a Javier Cercas, si te llamaran de la Casa Blanca para... No se rían, porque puede que le saque buen filo a eso, para escribir sobre un viaje de Donald Trump a cualquier sitio. Vamos a poner a España o vamos a poner a Francia. ¿Tú lo acompañarías? A ver, pero ¿Y escribirías ese libro? A ver, aquí. No. No, aquí. O sea, Te dejé sin palabras. No, estamos hablando de una cosa muy especial, ¿eh? ¿Muy qué? Especial. Ah. O sea, no estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, que es un país. Aquí estamos hablando del Vaticano. Si me permites, lo he contado muchas veces, pero hay que contar cómo nace este libro. Cuéntalo. Porque es muy raro. Este libro nace en mayo de 2023. Yo estaba en un acto como este en el Salón del Libro de Turín, que es como el gran acontecimiento literario italiano, ¿no? El gran evento. Entonces yo acabo el acto y me voy a firmar libros. Y cuando estoy firmando libros, viene mi editora y me dice, Javier, mi editora italiana, Javier, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Y pensé, ¿cómo tú? ¿El Vaticano quiere hablar conmigo? Alguien me ha dicho que esto era como el inicio de una novela de espías. Está bien. Bueno, el caso es que voy allí, este señor se presenta, un tipo muy alto, tal, muy corpulento, se presenta y me dice, mire, yo soy el director Lorenzo Fazzini, se llama. Ahora es un personaje de la novela y además ahora es amigo mío también. Y me dice, mire, soy el director de la editora del Vaticano. El Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia, un país de fortísima tradición budista, con menos de 1.500 católicos. Y, bueno, habíamos pensado que usted podría acompañarle. Nosotros le facilitaríamos el viaje. Nosotros, sobre todo, usted podría ir con él y, sobre todo, nosotros le abriríamos las puertas del Vaticano. Usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, hacer lo que quisiese y, al final, escribir lo que quisiese. Una novela, un ensayo, una crónica, lo que usted quisiese. Y, al final, este señor me advierte muy pertinentemente, me dice, mire, creemos que esto puede interesarle porque es la primera vez que el Vaticano abre sus puertas a un escritor.
Entonces yo, Mayra, iba escuchando a este tío alto, corpulento y tal, y pensaba, esto es una broma. Esto no puede estar pasando. Ahora saldrá una cámara de estas ocultas de jiji, jajaja. Lo que yo recuerdo haberle dicho, la primera cosa que recuerdo haberle dicho es, ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Él, Fazzini, que ahora digo, insisto, el amigo mío, me dice que lo que dije fue peor, que lo que le dije fue, ¿pero ustedes se han vuelto locos o qué? Y mi reacción, ahora lo pienso, una vez escrito el libro, era la correcta. Porque claro, o sea, los escritores tenemos dos obligaciones, como tú sabes, los novelistas. Una es la ironía, el sentido del humor. Esto es sagrado para nosotros. Lo único sagrado es reírnos de todo. Eso es lo que nos enseñó Cervantes y eso es lo que tenemos, nuestra obligación. La ironía, el sentido del humor. Y el otro es contar la verdad. Y claro, si a mí le estaba diciendo, en realidad, a Fazzini, si a mí me abren ustedes las puertas de este sitio misterioso, lleno de leyendas, de secretos, la sábana santa, yo qué sé, las orgías en la Capilla Sixtina, yo qué sé, yo lo voy a contar todo. O sea, ustedes se la están jugando. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, obviamente aquí todos somos cristianos. Esto lo decía Benedetto Croce, el gran filósofo agnóstico italiano, decía, non possiamo non dirci cristiani. No podemos no llamarnos cristianos, somos cristianos culturalmente, venimos de ahí, ¿no? Claro, Europa, Occidente, son, pues eso, Sócrates y Jesús, Atenas y Jerusalén, eso es lo que somos, ¿no? Pero yo soy ateo y anticlerical, como el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco solo era anticlerical. No es ateo, eso. No, el Papa Francisco ateo no, pero era anticlerical y muy seriamente anticlerical, además, como saben los que han leído el libro y como saben los católicos de hoy, los que son de verdad católicos. En fin, estaba diciendo eso, que se la estaban jugando, en definitiva. De todos modos, le dije que sí. Le dije que sí por un motivo obvio, Mayra. Me han preguntado eso, ¿cómo tú, un ateo anticlerical tal, aceptas escribir un libro así? Pero mi respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Cómo voy a rechazar escribir un libro así? O sea, es que se nos olvida lo más obvio. La Iglesia Católica es todavía, pero ha sido totalmente determinante durante más de 2000 años de historia desde todos los puntos de vista. Histórico, cultural, político, ético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me abren las puertas, si me toca la lotería y me eligen a mí, nunca la Iglesia Católica había abierto las puertas a un escritor y va y no se sabe por qué. Esto es la única cosa que yo no sé. Me han preguntado muchas veces por qué me eligieron a mí. Es la única pregunta que no hice, no tengo ni la más remota idea. Y ahora que el libro se ha leído muchos, y se ha traducido mucho, y se lee mucho, tal y cual, hay muchas teorías al respecto. La que más me gusta es que me eligieron a mí porque los iluminó el Espíritu Santo. Esa es la que más me gusta. Los iluminó y ya está, y se acabó. Pero me deja hacer un paréntesis. No, porque, y con esto ya lo acabo y lo digo todo. Pero el libro surge, tú eres novelista y sabes muy bien. Yo lo leí. Un libro surge en este caso, de una oportunidad increíble, inédita. Pero sobre todo te estoy respondiendo a tu pregunta, surgen de una necesidad. Si no hay una necesidad, si no hay una urgencia personal, si no hay una pregunta, claro, de ahí no salen, de ahí puede salir una crónica, puede salir un reportaje, pero no sale una novela. Porque esto al final es una novela. Todo es verdad, lo que cuento en ese libro, pero es una novela porque está construido como una novela, porque es una mezcla de géneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto? ¿Dónde estaba la necesidad? En el momento, Mayra, en que a mí me hacen esa propuesta, ese mismo día, cuando llego a mi hotel, lo primero que pienso y estoy solo, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una mujer, como tantas en España, pero no sé, quizá una mujer seriamente católica, como aquí lo era. Muchas madres, ¿verdad? Mucha gente de esa generación, profundamente creyente. De hecho, en el libro se dice en algún momento que si se compara la fe de mi madre con la del Papa Francisco, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, más bien frágil, ¿verdad? No, era una mujer seriamente creyente. Y cuando ella murió, cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, más de 50 años viviendo con él, lo conocía desde que era una niña. Y cuando mi padre murió, lo que ella decía es que iba a verlo después de la muerte. Y esto no lo decía porque se le hubiese ocurrido a ella, porque fuese una idea propia, excéntrica, tal. Esto lo decía, y asombrosamente muchos los cristianos lo han olvidado, esto lo decía porque eso es el corazón del cristianismo.
Esto está en el corazón del cristianismo. No lo digo yo, lo dice San Pablo, que en cierto sentido, en más de un sentido importante, fue quien se inventó el cristianismo. San Pablo dice, nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra fe no sirve para nada. Entonces, en el momento en que yo recordé eso, supe inmediatamente de qué iba a tratar este libro. Este libro trata de un loco sin Dios, yo, como la inmensa mayoría de nosotros, la inmensa mayoría, gente educada en el cristianismo, en el catolicismo, en la fe. Yo fui católico, fui creyente hasta los 14 años, como la inmensa mayoría de nosotros en Occidente, en Europa, sobre todo, un loco sin Dios que va en busca del loco de Dios. El loco de Dios era el Papa Francisco. El Papa Francisco fue, como saben ustedes, el primero en muchas cosas, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, el primer papa... Pero también fue, asombrosamente, el primer papa que se llamaba a sí mismo Francisco. Increíble, el primero, como Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios, el folle di Dio, ¿no? El loco de Dios. Entonces, el loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, o sea, Mongolia, simbólicamente, para hacerle la pregunta más elemental y más importante, la más sencilla y la más compleja. Es decir, la pregunta que haría un niño. Mis novelas, y yo creo que muchas novelas surgen de preguntas que harían los niños, que haría un niño, que son las más difíciles de contestar, como sabemos muy bien. Las más difíciles son las preguntas que hacen los niños. La pregunta es, ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? ¿Sí o no? Como ella dice. Hacérsela al Papa, porque es para un católico, de verdad, como mi madre, es quien tiene, la única persona quizá, que tiene autoridad para responder esa pregunta. Hacerle la pregunta, escuchar su respuesta y llevársela de vuelta a mi madre. Mayra, todas mis novelas y todas las novelas que a mí me importan, esto intenté argumentarlo en un libro que eran unas conferencias de Oxford, que di en Oxford hace años, se titula El punto ciego. Todas las novelas, todas mis novelas y todas las novelas que me importan, empezando por El Quijote, esa novela indie que escribió un español, que es la que más me importa, todas, en cierto sentido, son novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, y en eso consiste la esencia del género policial. Bueno, pues esta novela es exactamente eso. Esta novela es también así, en ella hay un enigma y alguien, yo, que intenta descifrar ese enigma. La única diferencia es que aquí estamos hablando del enigma de los enigmas, del enigma central del cristianismo y por lo tanto del enigma, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Entonces, ¿yo aceptaría lo de Trump? No lo sé. Pero es incomparable. No, yo sé que es incomparable, pero esa oportunidad que te llamen un día, vete en el avión con este loco del infierno, no loco de Dios, sino loco del diablo. Iría, es otro libro. Tal vez. No lo sé. El paréntesis que yo iba a hacer era eso, que tú quizás habías ido para contestarle la pregunta a tu mamá. Y lo trágico es que cuando él volvió, su mamá ya estaba un poco ida por el Alzheimer. No puedes contar el final del libro. Ah, no lo puedo contar. No, porque no. Es como es una novela policial. Si cuentas el final... Perdón. Mi editor te puede fusilar, o sea, te puede... Está bien. Vayan y cómprenla porque es maravillosa. Gracias. Yo quisiera... Se puede decir que hay una respuesta, que el Papa responde. Sí, el Papa responde. El Papa responde, se puede decir pero eso. se sabe lo que el Papa va a responder. No. Mayra, no. Ninguna de las personas con las que yo hablé antes de viajar con el Papa, antes de ir al Vaticano, etcétera, etcétera, adivinó la respuesta. Y de hecho, ninguna de las personas, porque el loco sin Dios, o sea, yo, va preguntando una y otra vez a las personas con las que se encuentra. Yo hablo ahí con todo el mundo, con cardenales, con prefectos, que son los ministros del Vaticano, con amigos del Papa, con intelectuales, con misioneros, con gente de todo tipo, misioneras, africanas, con gente de todo tipo. Y nadie da la misma respuesta que el Papa. ¿De verdad? Nadie. Aristóteles estaría muy contento
con la respuesta del Papa. ¿Ah, sí? ¿No vas Sí. a decir por qué? Sí, lo digo por qué. Porque Aristóteles decía, bueno, es que la respuesta del Papa es un poco como el primer final del libro. El segundo final del libro ya es, si yo fuera creyente diría que es un pequeño milagro. El segundo final. El primero es la respuesta del Papa. El Papa da una respuesta. Y Aristóteles decía, los mejores finales son aquellos que al mismo tiempo son sorprendentes y previsibles. Es decir, primero te sorprenden y luego dices, claro, como tú has dicho, claro, solo podía haber dicho eso. Pero no, podía haber dicho muchas otras cosas. Hablando en puertorriqueño, este hombre echó para adelante al Papa porque dijo que baila tango, el mate no importa, eso está bien, pero que le encanta bailar el tango, que tuvo no sé cuántas novias, que iba a una cita con la novia, eso no es el final, eso es el principio, que iba a una cita con la novia y dijo, ay, no, eso no lo entendí, de verdad que a mí me cuesta entender eso, porque si yo voy a una cita con un novio y entro en una iglesia, después veo al novio y después me hago monja. No, pero tú estás confundiendo ahora, bueno, da igual, porque en el libro tú estás confundiendo lo que yo digo con lo que dice un personaje del libro, que es un loco de Dios. O sea, tú... En ese libro hay el único poema que yo he escrito en mi vida, está en ese poema, está en ese libro. Y no es propiamente mío, yo encarno la voz de un loco que se inventó, que recreó Nicanor Parra, el poeta Nicanor Parra. Pero da igual. Pero sí, no sé qué es echar para adelante en puertorriqueño. ¿Qué es echar para adelante en puertorriqueño? Pues delatar sus defectos. Bueno, que sí, no es ningún defecto, porque bailar tango no era ningún defecto. Pero aparte de eso, que tuvo novia, es mentira eso de que él... No, todo es verdad, todo es verdad. de que él iba a una cita con es los verdad, amigos eso lo ha contado, y la sí, novia. Sí. Y entró en una iglesia y después dijo, ay, la novia, para el diablo. A lo mejor no le gustaba tanto la novia. Es verdad. No lo sé. Es verdad. Pero eso es verdad, lo ha contado él muchas veces. Bueno, yo quiero preguntarte si llegaste a conocer a Tejero, que fue ese señor un poco de opereta que se paró allí en el Congreso. Yo me acuerdo de eso. Tú eres mucho más joven que yo, pero yo me acuerdo de cuando ocurrió eso, con un revólver así y un sombrero de eso de la Guardia Civil o de 3 picos, no sé cómo se llama, y dijo, todo el suelo, todo, con un bigote así, que murió hace poco, vivió mucho. Parece un personaje recién salido de un poema de García Lorca, ¿verdad? Ah, sí. Sí, esto ocurrió, es lo que contaba antes, el 23 de febrero de 1981. Es nuestro asesinato de Kennedy, para que ustedes lo entiendan. O sea, es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Estamos en 1981, 6 años después de la muerte de Franco. Se elige el segundo presidente del gobierno de la democracia. Nosotros los españoles ya creemos que somos europeos, normales y corrientes y tal y cual, y en ese momento irrumpe en el Congreso, en el hemiciclo del Congreso donde se estaba eligiendo al presidente, efectivamente este señor que parece salido de un poema de García Lorca con el tricornio y tal y cual. Me estoy acordando ahora de que el tricornio, sí, me estoy acordando ahora de que esas imágenes, claro, todo eso se grabó, está en televisión, o sea, las imágenes pueden ustedes verlas, seguramente muchos de ustedes las han visto porque son increíbles, son absolutamente extraordinarias. Se grabaron 30 y pico minutos. Me acuerdo que llegaron a una televisión sueca, se distribuyeron inmediatamente ese mismo día, y en la televisión sueca, los de la televisión sueca contestaron a la española diciendo: qué imágenes tan extraordinarias, pero por favor, ¿podrían aclararnos qué pinta un torero en el Parlamento? Porque claro, era una cosa así. No, es un episodio increíble, brutal. Yo escribí un libro. Si conocí a este tipo, no lo conocí porque no quise conocerlo. Imagínense que yo soy el fantasma de la democracia y que tengo que abrir a preguntas del público.
Adelante. Pero, Mayra, si Bueno. tenías algo que se te haya quedado, adelante. No, es que yo le quería decir que como mi familia paterna es gallega, unos tíos me llevaron a una prisión allí, pero no lo pude ver y me dijeron, ahí está Tejero. Y bueno, esa novela es fantástica, realmente. Es la Anatomía de un instante. Anatomía de un instante. Y además te quería decir que uno de mis cuñados está casado, tú no lo mencionas, está casado con la hija del general Gabeiras, que me parece que fue muy importante. De Gaviera se habla, es un hombre importante. Aquel día fue muy importante porque era el jefe de Estado Mayor del Ejército. Sí, y él se opuso al golpe. Sí. Y hay una calle en Ferrol, él es Gabeira Montero. Sí. Hay una calle en Ferrol de donde es mi familia que tiene el nombre del general Gabeira. Sí. Yo lo llegué a conocer. Sí. El papá de Tete. Sí, He dicho muy rápido se opuso, sí. Habría que matizar, pero sí. No se opuso tanto. Sí, vamos a dejarlo en que sí. Bueno, hay hay una frase muy buena que uno de los golpistas, yo siempre cito esa frase en otras circunstancias porque me gusta. Uno de los golpistas llama a Palacio preguntando por el rey y dice, no está ni se le espera. Pero no preguntaba por el rey, preguntaba por el líder de los golpistas. ¿Ah, sí? Sí, que se llamaba. Yo creía que era por el rey. No, el rey estaba allí, claro. O sea, ese hombre que no sabía, él era... Es que vamos a aburrirles aquí, pero no. O sea, no preguntaba por el rey, preguntaba por el líder del golpe. Así es. Por si estaba en el Palacio de la Zarzuela con el rey, porque ese hubiese sido el signo de que el rey apoyaba el golpe. Y salió el mayordomo y dijo, el jefe de la Casa Real. Exactamente, dijo, ni está pero ni se le espera. Esa frase es genial, ni está ni se le espera. Y yo cuando alguien me jode mucho digo, ni está ni se le espera. Ya yo de verdad que yo no sé si abrir las preguntas, porque esta es una ocasión que no se va a volver a repetir, pero interrumpir una conversación como esta también es como un sacrilegio. Pero si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o si no, pues seguimos conversando con ellos un rato más. Que sigan ellos. El público, ¿cómo es que dice? ¿Qué dice el público? Que no van a hacer preguntas porque la conversación de ustedes está... Que no hay manera de... ¿Por dónde seguimos? Lamento haberles roto el hilo. No sé si seguir por el Papa o seguir por el impostor o seguir por... Ay, la otra que me gustó mucho, que es la... Por Bobby Fischer, por ejemplo, podemos seguir. No, no, de Bobby Fischer lo tienes que leer, que te lo traje ahí. Lo tienes que leer, pero... Bueno, me gustaría entonces preguntarle por su faceta como columnista, que es un columnista verdaderamente muy transgresor y bueno, sé de mucha gente en España que simplemente es gente cercana a mí, que lo adora como columnista, que dice que tiene una ética, que tiene te preguntaría, ¿te cuesta trabajo como a veces a mí? No siempre, pero a veces yo digo, ay, ¿de qué voy a escribir el domingo? Y me vuelvo loca. ¿A ti tienes un compromiso de escribir cada semana o cada 2 semanas? Cada 2. Exacto. Bueno, y siempre sabes de lo que vas a escribir. Es que yo no soy periodista. Esa es una diferencia muy grande. ¿Que eres periodista? No soy periodista. Ah. Yo no soy periodista. Yo descubrí, a mí me propusieron escribir. Esto es complicado. Para mí el escribir en los periódicos... A mí me han dado muchas veces premios de periodismo. Y siempre digo, ustedes se equivocan, soy un impostor. Y todos dicen, qué humilde, qué humilde. No, no soy humilde. Digo la verdad, yo no soy periodista y no me tendrían que dar premios de periodismo, pero...
Si me dan un premio, pues lo acepto encantado, feliz, sobre todo si me dan dinero también. Bien, el caso es que no, para mí descubrir el descubrimiento de la escritura en los periódicos fue fantástico. Y celebro que tus amigos piensen eso. También hay gente que me quiere matar, por supuesto, Siempre. porque escribir en un periódico pues tiene problemas. Es decir, porque, bueno, pues... has mencionado el impostor. El impostor trata de la mentira. Y a menudo a la conclusión terrible a la que lleva ese libro es que a menudo preferimos las mentiras a la verdad. Porque las mentiras son más bonitas, más románticas, más halagadoras, más etcétera. Y la verdad a menudo es dura, áspera, desagradable, ¿verdad? Incómoda, etcétera, etcétera. Entonces preferimos las mentiras a las verdades. El problema es que, bueno, volvamos al Evangelio. El Evangelio dice, la verdad os hará libres, lo cual significa que las mentiras hacen esclavos. Y por eso el poder utiliza la mentira como principal instrumento de hegemonía, es decir, de poder, valga la redundancia. Y en las columnas, quien escribe tiene la obligación de decir la verdad. Y eso puede resultar incómodo. Sobre todo si le dices la verdad a los tuyos. Porque a los demás, a los otros es muy fácil decírselo. O sea, si tú eres autocrítico, eso es muy incómodo y te crea enemistades y crea bueno, incomodidades. Es malo para tus propios libros. Milán Kundera, un escritor al que aprecio, que en un momento determinado fue muy importante para mí, decía, un escritor, un novelista, no debe intervenir en el debate público. No debe tomar partido en política. Porque, dice Kundera, lo mejor que tiene un novelista, lo mejor que tiene que decir un novelista, lo mejor que tengo yo antes que nada soy novelista, antes que cualquier otra cosa. Y lo mejor que tengo que decir yo, lo digo en mis novelas. Eso es lo mejor que tengo que decir, lo más matizado, lo más profundo, lo más... Pero si tú tomas partido en el debate público, si tú intervienes de esa manera en política, tus novelas pasan a ser interpretadas a través del filtro de tus ideas políticas. Es decir, pasan a ser simplificadas, pasan a ser, ¿no?, simplificadas. Y eso es catastrófico. Y es verdad. Voy a contar un secreto ahora aquí. Ahora que somos pocos, voy a contar un secreto. A mí se me entiende mucho mejor. O sea, mis libros, yo tengo muchos más premios, por decirlo así. Vamos, es un hecho. Fuera de España que de España. Yo tengo muchos lectores en España. Pero yo sé que se me lee mucho mejor fuera de España que de España. Y que soy más apreciado fuera de España que de España. Lo sé. Ya digo, muchos más premios me han dado en Italia o en Inglaterra, tal, Francia. Y es normal, porque ellos no me conocen a mí como figura pública. No soy un incordio, un pain in the ass, como dicen los ingleses, ¿no? Un grano en el culo, que es lo que soy para muchos españoles. Que dice cosas incómodas, desagradables, cosas que la gente no quiere escuchar, cosas que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Milán Kundera tiene razón, pero no tiene razón. Solo tiene razón en parte, porque los escritores somos escritores, los novelistas somos novelistas, pero también somos ciudadanos. Somos personas normales y corrientes, que tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes, los mismos derechos que los demás ciudadanos. Y entre esos deberes y esos derechos está entre el de intervenir en el debate público, el decir lo que pensamos, porque esto es responsabilidad de todos. La historia, el cuento chino de la Torre de Marfil es un cuento chino. Los escritores somos gente normales y corrientes. Normales y corrientes. Shakespeare y Cervantes eran tipos de carne y hueso. El pobre Cervantes era un desgraciado. Pero un auténtico... De Shakespeare casi no sabemos nada, pero era todo desgraciado, eso seguro. ¿Verdad? Un especulador inmobiliario, eso es lo que sabemos de él, nada menos. Lo que es excepcional es su obra. Pero ellos eran tipos normales y corrientes, como todos. Y nosotros somos personas normales y corrientes. Fajardo y yo y tú
Cuando escribimos estamos en la Torre de Marfil, pero en cuanto acabamos de escribir, bajamos a nuestra casa y somos normales y corrientes, gente normalita, ¿verdad? Del montón. Y por lo tanto tenemos las mismas obligaciones que todo el mundo. Y entre esas obligaciones está la de participar en el debate público. Yo creo que sí. Y aquí somos ciudadanos. Aquí en Puerto Rico, yo siempre lo digo, hace mucha falta que los escritores vayan a los periódicos a hablar, que hablan muy poco los escritores y le hemos dejado el espacio a los abogados, a los trabajadores sociales. Yo lo veo en el Nuevo Día, a los políticos. Hace falta que los escritores escriban columnas. Pero aparte quiero decir algo que no le va a gustar mucho acerca. Yo estoy viendo que él cita mucho los evangelios. Para mí que a él lo convencieron un poquito. Eso me lo han preguntado, Mayra, si me había convertido, si había vuelto a la fe de cuando era un chaval, cuando era un niño, ¿no? Eso me lo han preguntado mucho. Y yo tengo dos respuestas para esa pregunta, que está muy bien, muy interesante. La primera es importantísima, me la dio Fazzini. Mi amigo Fazzini me decía que es un poco, vamos juntos en el libro, vamos siempre juntos, me acompaña y tal. Somos como Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, él es Don Quijote y Sancho Panza a la vez, porque es muy alto y come mucho, muchísimo. Y entonces me decía, claro, es súper católico, él trabaja en el Vaticano y no un católico de verdad. Me decía, Javier, sobre todo, si te conviertes, no lo digas. Porque si lo dices, no vas a vender un puñetero libro. Sí, es verdad. Ahora bien, una vez pasen ya 4 años, 5 años, ya has vendido muchos libros, entonces sí. Entonces ya escribes un libro, me lo das a mí y yo te vendo 4 millones de ejemplares porque estos libros se venden muy bien. Esa es mi primera respuesta. La segunda respuesta, Mayra, es que en este libro se habla mucho de muchos temas. En realidad es una novela cómica, pero se habla de mucho, porque el sentido del humor es lo más serio que existe, Claro. como sabemos, ¿verdad? La frase más inteligente que dijo, en mi opinión, el Papa Francisco no la escribió. Yo creo que he leído todo lo que escribió. La dijo. Se la dijo a un amigo. Está en el libro. Un amigo suyo que ahora también es amigo mío. Se llama Brunelli, Lucio Brunelli. Su íntimo amigo en Roma. Y le dijo un día, Lucio, lo más parecido a la gracia divina es el sentido del humor. Es una frase maravillosa. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando nos reímos, no hace falta ser creyente. Es como si lo entendiésemos todo. Lo más parecido al sentido del humor es la gracia divina. Bueno, ¿y esto por qué lo decía? Ya se me ha olvidado. No sé por qué lo decía. ¿Por qué contaba esto? ¿Por qué estaba contando esto? Porque yo te dije... No, claro, perdón, sí. Que te En el libro, convertiste. en el libro se habla de muchos temas, también muy serios, tal cual, como la fe. Como la fe, que es una cosa que nosotros, como claro, nuestras madres eran creyentes, nosotros fuimos creyentes y tal, nos parece muy normal. Como la Iglesia Católica, que también nos parece muy normal y es la cosa más rara del mundo. La Iglesia Católica es la cosa más rara del mundo. No existe una cosa semejante. Una institución que haya durado más de 2000 años y que nada ni remotamente semejante. Rarísimo. Y la fe es una cosa rarísima. Es creer en algo que no ves. Es creer que existe, ¿no?, un ser supremo y tal. La cosa más rara del mundo. Entonces, en el libro se discute con mucha gente, ¿no?, acerca de la fe, de qué es la fe. Hay un momento en el que hablo con un personaje extraordinario, porque les voy a dar una noticia. Los que llevan el Vaticano no son tontos. De tontos no tienen un pelo. Eso ya se lo digo yo. Hay un tipo con el que hablo en el Vaticano que es el cardenal Tolentino, que es el prefecto, el ministro de Cultura y Educación. Un tipo extraordinario. Un gran poeta en portugués, un gran poeta. Mis amigos portugueses me dicen que es el mayor poeta de la lengua portuguesa actualmente. Y yo le digo, cardenal, la fe es yo la veo como una intuición poética. Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido, ¿no? Eso es la percepción, eso es la intuición poética. El poeta traduce a través de palabras esa intuición, ¿no? Y la fe es algo semejante. Y Tolentino me dice, exactamente, es como una intuición, una suerte de intuición poética.
Pero luego hablo con el Papa, con Francisco, y le digo, hemos llegado a la conclusión con el cardenal y tal de que la fe es como una intuición poética. Y me dice, no, es como un don, es como un regalo, ¿verdad? Y yo creo que ambas respuestas no son contradictorias, son complementarias, si es que no son la misma respuesta con palabras distintas. En todo caso, la fe no es algo voluntario. Es decir, yo, Mayra, no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado, no escribiendo este libro, sino antes. Yo he sentido envidia de la gente que tiene fe, de verdad. Yo lo he sentido, de mi madre. Mi madre era capaz de hacer cosas que yo nunca seré capaz de hacer. De la fe que tienen los misioneros en este libro, que son tipos verdaderos locos, capaces de hacer cosas increíbles. Yo he sentido envidia de la fuerza, de la serenidad, de la tranquilidad, que te da la fe auténtica. Pero el problema es que la fe no es algo voluntario. Es decir, que si tú imagínate que yo quisiera volver a tener fe porque, oye, es fantástico. Esto de ser más fuerte que los demás y estar más tranquilo y más sereno y más tal y tener la esperanza de la vida. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se vuelve a tener eso? Aunque yo quisiera, no sabría cómo hacerlo, ¿no? Por eso tienes que hacer, es una intuición. Ayer aquí hablamos eso es lo que quiero decir. De las religiones sincréticas con un escritor que es Babalao, o sea, un sacerdote, Juan López Bauzá, un sacerdote de la regla de Ocha. Y yo, que no soy católica practicante ni mucho menos, o que voy a misa cuando estoy fuera de Puerto Rico. Me gusta ir a misa cuando estoy fuera, aquí no. Pero yo tengo fe en algunas cosas, por ejemplo, en un árbol sagrado que está en la esquina ahí en mi casa, que es el baobab africano, en el Caribe se llama ceiba. Y yo estuve muy enferma hace 13 o 14 años y cuando mi marido no me veía en la casa me iba a buscar a la ceiba. Yo me tiraba allí, le ponía velas, le ponía incienso. Eso es tener una cierta fe. Y todavía se le ponen se abraza la ceiba. Hasta los cubanos más comunistas que hay, más materialistas que hay, le dan la vuelta a la ceiba y se abrazan a la ceiba. Yo nací en eso. Para mí los árboles tienen una energía. Y más, él explicó aquí, ahí donde estás tú sentado, que ahí viven los ancianos no sé qué. Para mí ahí viven los muertos. Y yo le dije, mira, es un árbol que se está comiendo todos los cables, no de la luz, sino de internet y eso. Es un árbol, si ustedes van a Floral Park, en Atorrey, es una ceiba famosísima. Además, yo le contaba que hay una cosa que se llama bo, que es que los santeros o los creyentes se hacen una limpieza con frutas, con hierbas, con animales. Entonces hay que tirarlo después que te haces ese bo en un cementerio o en una ceiba. ¿Qué pasa? Que en Atorrey, donde vivo yo, no hay cementerio, lógicamente en medio de la ciudad. Pues van y me lo tiran en la ceiba. Y yo la primera vez que lo tiraron llamé a un babalao en La Habana y le dije, ¿esto me va a hacer daño? Y me dijo, ninguno. Eso es una limpieza. Lo que me hace daño es que a veces tiran gallos negros envueltos que se limpian con gallos y empiezan a oler mal. Pero, por ejemplo, yo creo mucho en eso. La ceiba es tan grande que yo tengo una silla metida, una butaca metida en las raíces. Y cuando yo estoy muy agobiado o algo, voy para allá. Prendo un cigarro, abro una botella de lo que tenga nuevo, whisky o un ron que me mandan de Cuba fabuloso, y ahí le echo a la ceiba. Yo digo, yo aquí soy, fíjate tú, yo digo, yo soy invisible aquí, es verdad, porque pasa la gente y no me ve, pero claro, es que estoy entre las raíces de la ceiba. Me saco los zapatos, pongo los pies desnudos en las raíces, en la tierra.
Yo creo mucho en eso, Javier. O sea, no es que crea, es que siento después una tranquilidad. Hay una espiritualidad en ese árbol. Entonces se dice que yo creía que vivían los muertos. Babalao dijo que ahí viven los viejos sabios y los no sé qué. Pero yo he leído a Lidia Cabrera, a Fernando Ortiz, que son los grandes investigadores de la cultura afrocubana. Y ellos dicen que ahí viven los muertos. Y yo en el 17 de diciembre le pongo mis cositas a San Lázaro, que es Babalú allí. El 4 de diciembre a Changó, que es Santa Bárbara. Tú sabes, no voy a misa, no, pero y además tengo una formación en el vudú porque escribí varios, no me mires con miedo. Porque los primeros libros están ambientados en Haití y yo digo, yo soy sincrética dentro del sincretismo porque tengo un altar en casa donde hay loaces del vudú, figuras del vudú y también figuras de, pues tengo a Yemayá, tengo a Changó, tengo a Ochun, le pongo sus velitas, tengo el legua. Pero tú eres una creyente entonces. Ya me extrañaba a mí. Me toca hacer la mala nuevamente. ¿Perdón? Quería preguntarle si después de usted haber estado en esta travesía con el Papa, cambió su sentido de espiritualidad y cómo ve esa diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Perdón, perdón. Que quería preguntarle, después de usted haber tenido esta travesía con el Papa, si cambió su sentido de la espiritualidad y cómo ve esa diferencia entre lo que es la espiritualidad y lo religioso. A mí este libro me cambió por completo. Pero los libros te cambian por completo. Un libro es una aventura. Y una aventura que no te cambia no es una aventura de verdad. La literatura es antes que nada un placer. Como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame, acompañarle del sentimiento. Es como alguien que no le gusta el sexo, ¿verdad? Y el conocimiento que no te cambia y el sexo que no te cambia no es. Entonces a mí me ha cambiado todo. O sea, mi visión de la Iglesia, mi visión del Vaticano, mi visión del cristianismo, totalmente ha cambiado. Mi visión de todo. La espiritualidad yo la palabra espiritualidad no acabo de entenderla. Yo la religión sí lo entiendo, pero la espiritualidad, cuando me hablan de espiritualidad, no sé muy bien, porque la literatura forma parte de la espiritualidad, no lo sé. Sí, ¿no? Porque no es material, no lo sé, no acabo de entender muy bien. Yo el catolicismo más o menos lo entiendo, un poquito, y el cristianismo también. La espiritualidad, bueno, el vudú, ¿no? Forma parte de la espiritualidad. No sé, no sabría qué decirle. Supongo que la religión es una forma de la espiritualidad, ¿no? Pero la literatura también es una forma de la espiritualidad. Yo esa palabra nunca acabo de entenderla, sinceramente, no sé muy bien. ¿Es todo aquello que no es material? No lo sé, sí, ¿no? Pero la literatura forma parte entonces de la espiritualidad, ¿no? Porque los escritores no nos dedicamos a trabajar con la imaginación, con la ética, con cosas que tampoco existen o que tampoco se tocan, ¿no? Espiritualmente, ayúdenme a despedir a Javier y a Mayra antes de que conviertan este congreso en su próxima novela, aunque ya yo me siento dentro del primer capítulo. Espero que seamos de los buenos, no de los fantasmas del ayer ni del cementerio, de los cementerios de Mayra. Ha sido una experiencia extraordinaria. Si quieren un minuto más para despedirse, se los concedo. Pero si no, gracias mil, y Javier va a estar por aquí cerca para firmar sus libros, si alguno quiere hacerlo, ya que no abrimos la democracia a las preguntas y respuestas. Gracias, Javier. Gracias, Mayra. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Eres amabilísimo. Gracias, te las tengo que decir. Eres mi ídolo. Pero ¿cómo que
Recuerden que nos vemos aquí a las 6 de la tarde para el diálogo con Luis Rafael Sánchez y Luis García Montero.